¿Qué tal? Bienvenidos a Soy Comunicólogo. Esta es la segunda vez que intentamos hacer esta grabación porque habíamos unos detallitos técnicos que básicamente lo que sucede cuando uno tiene que platicar, tiene que editar, tiene que grabar y tiene que ponerse todo para que se vea chingón esto. Bueno, pues así de bonito es lo que les vengo a platicar el día de hoy, porque justamente vamos a platicar con Mago Riero. Es un candidato por el Partido de Futuro en una diputación local en el municipio de Tlajumulco, el cual es un municipio sumamente importante para Jalisco y para la zona metropolitana de Guadalajara. Aquí es donde me interesa muchísimo platicar con jóvenes que se quieren involucrar a la política. Ustedes lo saben, las personas que me siguen de alguna manera, saben que yo no soy de ningún partido, se me han acercado los de futuro, vino Kumamoto y luego dijeron, oye, pues yo también dije, aquí a toda madre, pues yo encantado la vida de platicar con todos ustedes y sobre todo con esta mentalidad joven. Estamos acostumbrados, desgraciadamente, a la política instaurada desde hace muchos años por personas que tienen muchos años, pero que no saben en qué mundo viven. Y por eso, justamente ver a jóvenes que están evolucionando en este tema de la política, a mí particularmente, me suena súper interesante. Mau Arriero, bienvenido a Soy Comunicólogo. ¿Cómo estás? Mau, ¿me escuchas? Sí, perdón, se me cortó un poco. ¿Me comentabas ¿Cómo que? estás? ¿Cómo estás, Mau? Bienvenido a Soy Ah, Comunicólogo. ok. Muy bien, gracias. Pues aquí muy contento realmente que como joven pues estamos haciendo política y queremos cambiar la forma en la que se está haciendo política en el estado de Jalisco. Como bien mencionabas, pues no sé, o sea, Tlajomulco, un distrito muy difícil, ¿no? Que es el 12, pero creo que es muy necesario atenderlo porque, por ejemplo, es uno de los 10 más peligrosos para que las mujeres vivan. Es uno donde año con año se incendian bosques y estamos teniendo graves problemas por esto como comunidades inundadas, víctimas mortales, etcétera. Pero también es un distrito con un gran potencial porque las personas realmente quieren otra forma de hacer política y uno que nos ha enseñado que los problemas que existen en Tlajomulco son problemas que se tienen que combatir en todo Jalisco y es por lo que le estamos apostando, ¿no? Porque desde el Distrito 12 estemos bien representados todos los jaliscienses, que estemos representados por académicos y activistas y que realmente pues la protección a los bosques sea algo que se esté haciendo por un hecho real y no por una pantalla como lo han querido hacer los gobernantes durante tantos años. Oye, a ver, platícanos primero antes de llegar a temas políticos, mi querido Mau. ¿Quién eres, güey? ¿Y cómo por qué a la política? Sí, mira, pues soy Emanuel Arriero. Bueno, es toda una historia de activismo, ciertamente. Sí, me escuchas, ¿verdad? Bueno. Perfectamente. Sí, ok. Vale. Es una historia de activismo. Realmente empecé, por ejemplo, en Ciudad de México cuando hubo un caso de violencia sexual hacia una periodista y nadie le hacía caso y se estaba contra todas estas estructuras de corrupción que había allá. Y entonces empezamos alzando la voz por ella, ¿no? Que era Andrea Noel acompañándola en este caso. Seguimos con cuestiones de ciberbullying, etcétera, pero llegando a mi estado, porque estaba estudiando allá un máster en comunicación, llegando a mi estado, me involucré al ver que, por ejemplo, el de los que estaban haciendo que, por ejemplo, una institución que tiene que proteger a los ciudadanos y a los bosques, como es Ujú. el TAE, realmente estaba pues autorizando, diciendo que el ayuntamiento tenía que autorizar un proyecto de torres dentro de ahí, ¿no? De nuestro pulmón tan importante como lo fuera Chapultepec en Ciudad de México, como lo fueran tantos otros en tantas ciudades. Entonces, de ahí, cuando se logró con éxito, junto con la Procuraduría Social, salvar ese pulmón tan importante para Guadalajara y para Jalisco, dije, bueno, ¿por qué no hacer algo en mi comunidad? Y nos unimos para alzar la voz de una importante. ¿De una que, perdón? Se cerró tu micrófono. Ajá. Entonces, sí, perdóname, es que estaba llamando a alguien, y se Sí, cortó la corta. llamada. Ajá. Sí, bueno, aquí lo importante es recalcar eso, pues que llevamos. Otra vez, Mau. Perdónenme un poquito, están marcando, vale, ya. Ya, échale, tú tranquilo. Ahora sí, años de activismo en la calle,
Y creo que esto es muy importante recalcarlo. ¿Por qué? Porque hoy en día hay tantos políticos que se suman a decir, Emma, tu micrófono, mi Emma. Creo que están llamando mucho. las llamadas. Estás muy solicitado en esta campaña y te están llamando cuando estás en un Zoom, ¿no? Sí, discúlpenme en verdad, es que este movimiento de las personas en verdad está muy concurrido. Pero Claro. bueno, creemos fuertemente entonces, en eso, que activismo hecho por el Bosque de la Primavera, hecho por los Colomos, hecho por ejemplo, la regulación de carga pesada, hecho por salvar a las comunidades de las inundaciones por culpa de pues estos cárteles inmobiliarios que se han apoderado de nuestra metrópoli. Desde ahí llego para levantar la mano y decir, ¿saben qué? Quiero hacer política en nombre de todas las comunidades que históricamente han sido violentadas por malos tratos o por corrupción o por negocios turbios con lo que es de todos, ¿no? Como es el bosque, como es la ciudad, la seguridad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, o sea, antes justamente de participar en esto, pues yo soy el coordinador de medio ambiente del partido en el que estoy, ¿no? Futuro. Además Ujú. de eso, soy cofundador de Schlinde Group, que es para la protección de los animales, de Colomistas, que es para la protección del bosque de los Colomos, de Palomar Unido, que inició como la protección de la seguridad de la montaña en el Palomar y López Mateos, pero que lo expandimos inclusive hasta el Observatorio Sur de Medio Ambiente y Ciudad, donde agrupamos académicos, vecinos, activistas para luchar por esos temas que se callaban desde las instituciones, ¿no? Ok. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que venimos del activismo a la política y con qué Tu micrófono, un Emma, tu ejemplo micrófono. Ajá. en verdad más es que ahorita como estamos construyendo el escudo electoral, muchas personas están queriendo sumar a defender el voto de esta fuerza política. Claro. Pero bueno, ¿a qué voy con todo esto? No solo somos gente que ha estado en las calles luchando por las personas, también somos personas muy preparadas. Conmigo, por ejemplo, me acompaña la doctora Raquel Gutiérrez Nájera. Justamente acaba de llegar un voluntario de la escuela electoral. Bueno, estamos con la doctora Raquel Gutiérrez Nájera como mi fórmula, que como muchos la conocen ya es uno de los 6 miembros contra el cambio climático en México y para llegar a ese nivel Emma, tu micrófono. Ajá. estamos, que es doctora pues, del Instituto de Derecho Ambiental y, por ejemplo, o sea, más allá de estudios, déjame decirle a uno de mis colaboradores si puede checar el voluntario aquí afuera. Hay un voluntario afuera que es quien está haciendo las llamadas. Bueno, ok. En esta cuestión queremos decir que son gente muy preparada Ajá. por la comunicación pública. También me especialicé en un máster en comunicación institucional porque me es muy interesante saber cómo comunicarme con las personas para poder hacer lo que pensamos, ¿no? Que realmente que se concreten las cosas, las luchas sociales, las ambientales, salud, seguridad. Y más allá de eso, en 2019, como sufrimos acá en este distrito una terrible inundación donde personas perdieron la vida en días distintos, inclusive donde se perdió patrimonio en comunidades de muy bajos recursos y donde las autoridades no nos estaban representando ni defendiendo ni desde el Congreso, ni desde los municipios, ni desde las secretarías del Estado, decidí pues tomar un máster en comunicación, un máster, perdón, en gestión territorial y medio ambiente en la Universidad de Barcelona. ¿Por qué? Mm. Porque sabíamos que todo ese conocimiento que ya traíamos desde las calles, desde lo empírico, desde la lucha, desde la real lucha, yo sabía que se los teníamos que decir técnicamente, estos derrubios sucedieron por impactos al bosque, ¿no? Porque nos quitaron esas microrepresas. Era lo que te Entonces, iba a perdón decir, por extenderme tanto. pero es que eso siempre es lo que ha pasado. O Ajá, sea, no es un tema prioritario, digo, no es un tema exclusivo de Tlajomulco. Eso pasa en Guadalajara, Tlaquepaque, ve la Ciudad de ajá, México ayer, o sea, se están inundando. ¿Y qué es lo que pasa ahorita? Ve la Ciudad de México, ahorita en Chimalhuacán, no son chingados, está todo inundado ahorita. ¿Qué es lo que dicen ahorita los mismos ciudadanos? Es de, oye, pero hace 2 días estuvieron aquí diciendo que ya todo iba a estar bien. Y ahorita ni un alma se para de los políticos. Mi pregunta aquí va a ser, este tema de la campaña, porque tú estás de acuerdo y como tienes un máster en comunicación, y eso me encanta porque pues somos colegas de alguna manera, deja, es un tema interesante. Tú lo sabes en comunicación política. Hay un candidato y hay un político. Y siempre va a haber un video o un tweet
que los va a desmentir. Desgraciadamente o afortunadamente, corren Exacto. con ese privilegio. ¿Qué vas a hacer tú llegando a ser diputado? Porque todo lo que nos platicas, claro, digo, es algo que ya sabemos, pero tú, llegando a ser diputado a tus 29 años, ¿qué vas a hacer, güey? O sea, platícanos, primer día voy a empezar con este tema, porque Sí. son cosas que ya necesitamos escuchar. Sí, mira, creo que de inicio, o sea, forma es fondo, ¿no? Entonces, hace unos días, en el Día Mundial de la Tierra, y justo cuando entraba en vigor el Acuerdo de Escazú, que es de esas cosas que me lastiman mucho y creo que lastiman a la sociedad, que los políticos ni siquiera saben de qué estamos hablando. O sea, te los aseguro que mi competencia, si ahorita estuviera frente a mí, no sabría ni de qué acuerdo estamos hablando, ¿no? Ujú. Entonces, en el Acuerdo de Escazú, como coordinador de medio ambiente del partido, hicimos una convocatoria a las candidaturas que agrupan a medio ambiente. ¿Y qué hicimos? Como el Acuerdo de Escazú establece que los países miembros tienen que promover la participación ciudadana en temas medioambientales, nosotros dijimos, bueno, aquí nos hemos enfrentado como activistas cuando vamos a los juzgados y después vamos a buscar a nuestros diputados, a nuestros alcaldes, gobernadores, etcétera. Nos enfrentamos a que no nos reciben, nos enfrentamos a que nos dicen, ¿sabes qué? Déjalo con mi secretaria, envíame un correo, pero entre comillas está él y nunca te va a responder, o si te respondo ya es que se te cayó el cerro, ¿no? Así Entonces, es. las cosas tal cual como son. Entonces dijimos, vamos a quitar las puertas de nuestra oficina. ¿Por qué? Y vamos, cosas tan simples, pero cambian realmente la forma de hacer política. Nuestro escritorio, o sea, yo no me voy a sentar en un escritorio, vamos a hacer una mesa donde puedan llegar los ciudadanos, las personas del equipo, a verdaderamente sentarnos en equipo a legislar. Porque ese es el sentido real de la política, hacer cosas para el pueblo, ¿sabes? Pero bien, sin demagogia, sin populismo, sin falacias, etcétera, ¿no? Entonces, desde ahí queremos cambiar la forma de hacer política. Otra cosa que vamos a hacer, ahorita te voy a platicar quizás de lo que suena más enternecedor o más idealista, pero en verdad forma es fondo, ¿no? Otra cosa Ujú. que pensamos hacer desde esta diputación, yo me siento muy incómodo, inclusive un día no podía dormir. Yo creo que el capital es bueno, pero el capital hecho por el sector público es un error y más en un país y en un estado donde hay tanta gente necesitada, donde hay tantas empresas que están cerrando día a día, donde hay tanta gente desempleada, ¿no? Entonces, cada mensualidad de mi diputación, hasta que cubramos las comunidades de Tlajomulco, los vamos a invertir en proyectos comunitarios. Es decir, vamos a dar esos 100,000 pesos a las personas, a sus comunidades, para que puedan generar junto con un programador, un incubador de estos proyectos, que es a través de, por ejemplo, Incubalab, todo esto, puedan Ujú. generar proyectos que les ayuden en lo que ellos quieran, en lo económico, en lo ambiental, en lo de justicia, en lo que ellos quieran, para que se empiecen a ser autónomos en este municipio que tristemente ha sido tan olvidado, ¿no? Y en cada uno también de Jalisco, porque esto se tiene que replicar. Y además de eso, porque simplemente yo no creo que un diputado en este estado donde hay tanta gente muriendo de pobreza o hay tantos bosques quemados que no hay recursos para atenderlos, un diputado debe estar ganando más de 100,000 pesos. No es una falta de respeto para la ciudadanía que se supone que representan. Es que eso es Entonces, lo que eso es como siempre, lo que se informa. es que es lo que siempre hemos visto de los políticos. O sea, hay un güey que se dedica a hacer TikToks, que lo cual me suena interesantísimo, porque Ujú, es un tipo como que fue dueño de antros y todo esto, ¿no? Y él lo platica, él platica todas sus vivencias dentro de los centros nocturnos como de Acapulco y súper mamones de toda la República. Y justamente hoy veía un video de él que decía, es que todos los fines de semana venía un político hace muchos años y se gastaba 300,000 pesos cada fin de semana en la fiesta, ¿no? En uno de sus antros. Y que un día se le fue sin pagar, entonces que le dijo, bueno, pues te dejo mi Rolex, ¿no? Porque entonces como empeñando la cuenta que tenía que pagar el político. Es a lo que voy. Esa percepción es la que tenemos todos los mexicanos de los políticos. Es decir, ves a uno que ves al pobre señor que con trabajos llega a final de mes y así es el común denominador del mexicano. Y en tu municipio, Tlajomulco, pues desgraciadamente así es. O sea, Tlajomulco, si algo tiene es pobreza. Se queman los árboles y se inundan bien, demasiada. y se inundan bien cabrón.
Entonces, a lo que voy con esto es, por eso la pregunta, ¿qué vas a hacer cuando llegues a ser diputado el primer día? Que ya ahí vas respondiéndomela. Y yo creo que por eso es, ¿por qué los jóvenes tienen que involucrarse dentro de la política? Sí, Hugo, mira, realmente eso era la forma, ¿no? Pero luego tenemos para las legislaciones, pero eso que acabas de decir es muy importante. ¿Por qué los jóvenes o por qué la política? Creo que realmente tenemos que recuperar esa manera de que la política tiene que ser en sentido estricto, mejorar nuestra ciudad. Por ejemplo, el por qué yo participo, ¿no? A mí me dijeron, oye, ¿por qué el Distrito 12 es súper peligroso? O sea, hacer política acá significa hacer política en una zona de peligro, en un estado de peligro, donde hay fosas en mi distrito, donde si hablamos de más, quizás pudiéramos acabar ahí. Pero precisamente por eso hacemos política, porque nosotros no, hay políticos que son los de siempre, que ellos quieren hacer política para seguir teniendo poder y dinero, ¿no? Los jóvenes no, los jóvenes queremos hacer política para devolver a las personas sus recursos, para proteger los bosques, para preocuparse tanto por la persona que dura 5 horas en el camión para ir a trabajar hasta la ciudad, volver a Tlajomulco y sin haber ganado casi nada, pagar una vida en triste precariedad, ¿no? Pero también nos preocupamos porque el empresariado realmente vuelva a tener la fuerza que tenía en Jalisco para poder dar más y más empleo, pero no estos empresarios cuates del gobernador, no estos empresarios cuates de los secretarios. Nosotros queremos un Jalisco justo y competitivo. Entonces, por eso es que como jóvenes nos interesa participar en la política y en específico por eso es que, por ejemplo, personas como yo, que venimos de luchas ambientales, sociales, decimos, tenemos que entrar en este estado tan peligroso a sanar esta forma de hacer política, ¿no? Creo que eso es muy importante. Y por ejemplo, también para que las personas no crean que solo somos personas idealistas, o sea, somos gente muy preparada. Nosotros la otra vez hablábamos a propósito del acuerdo de Escazú con algunos académicos y la doctora, y por ejemplo lo que decíamos es que no puede existir más vivienda en este estado o en esta metrópoli si no se garantiza el derecho al agua, porque estamos viviendo, es una cuestión muy profunda pero muy lógica, como lo decías al inicio, Hugo. Por ejemplo, se permite que exista más vivienda donde no hay agua, ¿no? ¿Qué va a pasar con esto? No solo es donde no hay agua, es donde no hay servicios básicos. Y lo entran en un proceso que, por ejemplo, los urbanistas o los gestores de territorio llamamos una guetización. ¿Qué es esto? Tlajomulco de la periferia o más allá de la periferia, ¿no? Nos vamos a zonas tan tristes como zona Valle o como Silos, donde están retirados en transporte público. No hay interconectividad real hacia allá, aunque nos quieran hacer creer que sí las autoridades. No hay. Por ejemplo, tampoco hay empleos que les estén garantizando sueldos o salarios dignos, no los hay. Tampoco hay escuelas, tampoco hay servicios médicos, no hay nada en lo que ellos puedan resolver sus necesidades básicas y ellos son las personas que también cohabitan con nosotros la metrópoli. Entonces, ¿qué pasa? Había un caso tristísimo y lo digo aquí porque alguien lo tiene que decir, porque todas las personas tienen que ser representadas, ¿no? Y también para esto es esta candidatura, para tener un megáfono para hablar por los que no se hablan. Por Claro. ejemplo, en Silos, y le mando un saludo a Marta, ella me platicaba, Emanuel, es que yo tengo que salir a trabajar por un sueldo que es pequeño y además de eso tengo que proveer a mis niñas, a mis hijos de lo básico, ¿no? Alimentación, juguetes, escuela, etcétera, lo básico para que un infante se desarrolle realmente bien en Jalisco. Y entonces me decía, pero yo tengo miedo, porque cada que salgo de aquí, o sea, de Silos, cada que salgo de aquí, yo no sé si mis hijas cuando vuelva van a haber sido víctimas de algún abuso, ¿sabes? Y esa realidad es la realidad que está viviendo todo Tlajomulco, que está viviendo mucha vivienda en toda esta metrópoli, en todo este estado. Entonces, ¿qué queremos hacer nosotros con cosas básicas? Desde el medio ambiente se puede regular todo este desorden que estamos viviendo. Por ejemplo, queremos hacer que el Atlas Nacional de Aguas sea un requisito para que se pueda dar en el Código de Desarrollo, se pueda dar realmente estos permisos para más viviendas. Si no hay agua, lo decimos claro, desde esta diputación vamos a estar en contra de que si no hay agua se siga haciendo más vivienda, porque si no existen errores de Tlajomulco como errores, perdón, como Tlajomulco, ¿no? Y estos errores, perdón que haga esta intervención, pero bueno,
Cuando a mí me preguntan como, Emanuel, ¿tú qué opinas de que muchos personajes de Tlajomulco se estén yendo a competir año con año o elección tras elección a otros espacios en la metrópoli? Yo les digo, póngales un alto. Si son de los partidos convencionales, pónganles un alto, porque esos personajes seguramente estuvieron inmersos en la destrucción del bosque o permitir esa destrucción. Estuvieron inmersos en permitir que hubiera vivienda donde no había Claro, servicios básicos. Entonces, claro. pónganles un alto, ¿no? Y es lo que venimos a hacer los jóvenes en la política, poner ¿Cómo un alto. garantizas tú como joven? Y ahí es donde me vienen dos temas. Es decir, el tema de los bosques, creo que para la zona metropolitana de Guadalajara es importantísimo porque, güey, o sea, yo estoy cansado de, y lo platicaba también con otro político, yo estoy cansado de ver el bosque de la primavera incendiándose todos los años. Y aparte yo soy alérgico, entonces me traba, o sea, es la nariz la desbaratada, ¿no? Tremendo. Los ojos todos llorosos, ya sabes. Bueno, lo acabamos de ver hace unos días, cómo estaba tapado Guadalajara de todo el aire que se vino hacia acá y del incendio del bosque de la primavera. Eso tiene que ver mucho con la quema que están haciendo ciertos actores políticos. No sé quiénes, pero estoy casi seguro que sí tendría que tener una mano de parte humana para que esto pueda suceder y puedan construir casas y puedan fraccionar y todo este tipo de cosas. Ahora mi pregunta es, si los políticos de la vieja escuela están inmiscuidos en ese aspecto de construye casas, porque pues claro que así está, cabrón, ¿no? O sea, encuentras una casa perdida en medio del bosque y es como, güey, ¿quién te dio este permiso? No seas mamón, ¿no? Mi tema aquí es, ¿cómo vas a tú garantizar la participación de esa vieja escuela con tu nueva política que a ellos no les conviene? Sí, mira, creo que esto va a ocurrir en manera de escalas, ¿no? O en manera poco a poco. O esperemos mucho a mucho. Pero bueno, esto que mencionas es muy importante. Una, que entendamos lo que es un voto útil como ciudadanía. Un voto útil es ese voto que se da para cambiar estas viejas estructuras, pero no solo para cambiar esas viejas estructuras, para mandar un claro mensaje de, por ejemplo, tú, Hugo, o más personas, más comunicólogos, más ciudadanos, que digan, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo en cómo están permitiendo talar los bosques, ¿no? Entonces salgo a Sí. las urnas y, por ejemplo, les digo, no sé, tantos miles de personas les dicen a estos políticos, no estamos de acuerdo y estos espacios se ganaron que no son de ustedes, pero además estos espacios se van a poder ganar los que ustedes ganaron si siguen bajo esta política, ¿no? ¿Cómo hacerlos a ellos participar? Bueno, creo que lo mejor, y yo lo decía el día que advertíamos las inundaciones allá en el bosque de la primavera, yo lo decía ante los medios, ¿no? Y mis compañeros también, compañeras. Decíamos, de la mano del periodismo y la sociedad civil organizada, créanos que vamos a poder proteger los bosques, ¿no? Y nosotros vemos estas vías, inclusive del empresariado. La otra vez alguien me decía, alguien publicaba como, perdón, lo voy a decir tal cual, que movimiento inmobiliario era la mejor opción para este país, para este estado, ¿no? Y yo le decía, mira, es que Inmobiliario. lamentablemente, sí, es que así es, tristemente en eso se convirtió, ¿no? Pero Ajá. lamentablemente ese movimiento realmente lo que hizo es abrazar cárteles inmobiliarios. Y lo digo abrazar, ¿por qué? Porque es claro, si no hicieron algo para frenarlos, siendo una mayoría en un Congreso, teniendo alcaldes metropolitanos, teniendo un gobernador, si no hicieron nada para frenarlos y hoy por hoy podemos ver ese bosque incendiándose cada semana, es que están abrazando a los cárteles inmobiliarios, ¿no? Pero nosotros le decíamos a la ciudadanía, si nos unimos, vamos a lograr frenarlos. ¿Qué hicimos, por ejemplo, con el Observatorio Sur? Metimos una demanda contra el fraccionador, uno de los fraccionadores más severos contra el bosque, y le tenemos esas demandas puestas. Nadie se atrevió a tocarlo, nadie se atrevió a hablar de él. ¿Saben cuándo se atrevieron a hablar de él los alcaldes o los gobernadores? Cuando no les quedaba de otra. Y nosotros como personas alzamos la voz desde los colectivos. Y cuando los periodistas nos respaldaron con las notas evidenciando que en esos terrenos donde nos dijeron en 2018, 2017 y 2019 que no se iban a hacer casas, nos ayudaron a evidenciar las calles que estaban dentro. Antes de eso, el gobernador del estado, que es Enrique Alfaro, lo digo con todas sus letras, espero que me estés viendo, y Zamora
y cada diputado como mi competencia, que es Gerardo Quirino, dijeron que eso no se iban a construir casas, que solo éramos ciudadanos que estábamos queriendo politizar el tema. Acto seguido, como si fueran 3 doritos después, sucede que les metemos la nota, sí van a construir casas. Y ellos tuvieron que decir, sí es cierto, iban a construir casas. Y casualmente donde nos estaban pidiendo permisos era donde iban a construir casas. Y casualmente uno de los directores de Salvador Zamora, que ahora quiere reelegirse, le observaron que sí había dado un permiso. Entonces, por eso llamamos movimiento inmobiliario esta mafia. Y esta mafia ahora quiere también apropiarse desde otros partidos ya, pero de más municipios metropolitanos. Yo mando este mensaje antes de concluir qué vamos a hacer para que funcionemos con esta vieja escuela también nosotros, pero mando un claro mensaje a Zapopan, a Tonalá, Tlaquepaque, cada municipio de este estado y cada distrito. Si seguimos votando por los mismos, vamos a tener bosques destruidos, vamos a tener constructoras abrazadas por ese movimiento inmobiliario. Inclusive aunque se cambien de partido, recordemos los nombres, ¿no? Y también pues van a decir que eres morenista. No, no soy morenista, no creo que una fuerza política como ellos pueda representar algo tan valioso como es Jalisco. Por eso les decimos, futuro es esa Ahora, ¿cómo vamos a trabajar con esa vieja escuela? Pues porque lamentablemente, si ganan espacios, vamos a tener que trabajar con ellos, ¿no? Y porque tenemos que poner a las personas al centro de todas las decisiones, Es eso. pues creo que tenemos que meter ahí precisamente a sociedad civil organizada. Tenemos que meter ahí prensa y juntos rescatar este Jalisco que, como lo escribía nuestro exgobernador, que tampoco es que sea simpatizante a él, simplemente él, por ejemplo, ayudó a proteger Colomos, también ayudó a proteger la primavera, tuvo tantos errores también, pero como le decía el exgobernador en un libro, ¿en dónde nos perdimos? ¿Sabes dónde nos perdimos, Hugo? ¿Saben dónde nos perdimos personas que están escuchando? ¿Saben dónde nos perdimos inclusive los que están escuchando en Movimiento Inmobiliario de Morena, etcétera? Los que nos están escuchando y les está haciendo sonido toda esta plática, nos perdimos cuando la clase política de este estado prefirió ver por intereses personales, por intereses de sus cuates en los comercios, por intereses de las constructoras y no por los intereses de las personas. Jalisco era un estado que prometía ser el Silicon Valley de América Latina o de México mismo, prometía ser una de las metrópolis más verdes, la que abrazaba, prometía tantas cosas y nos perdimos por los intereses particulares de unos pocos que decidieron malgobernar Jalisco, ¿no? Entonces, ¿a qué voy con esto? Tienes toda la razón. El tema de que Guadalajara, bueno, la zona metropolitana iba a ser el Silicon Valley de Latinoamérica, definitivamente, a pasos agigantados. Y sí, una ciudad verde era lo que nos prometían y nunca, al contrario, pinche ciudad negra, ¿no? De todo lo quemado de los bosques, lejos de que fuera verde. Sí, Entonces, pues y ahí es ahí donde nos viene perdimos, este Hugo. ejercicio, ¿no? Sí, ¿y qué tenemos que hacer ahora? Tenemos que entrar nosotros como fuerza política, que fuimos un montón de jóvenes que no nos gustó cómo están haciendo política en nuestro nombre. Tenemos que entrar a las instituciones, sociedad civil tiene que unirse con nosotros y periodistas también para juntos ser esa fórmula que tal cual, y también tenemos que exigir cosas como el acuerdo de Escazú, ¿no? Para hacer tal cual esa fórmula que esté desplazando todas estas mañas en las que se sumergió el Estado. Por ejemplo, tenemos que llamar a Claro. comparecencia a nuestras autoridades que no están trabajando bien. Me paso del tema ambiental al tema de seguridad, que es otro de los grandes Es, dolores de Jalisco. Eso era mi Jalisco tiene siguiente una crisis. pregunta. Ajá. Esa es mi siguiente pregunta. Tú mencionabas Ok. ahorita del cártel inmobiliario y todo esto. Ahí es donde viene mi pregunta. ¿Tú cómo ves la seguridad? Porque tenemos preguntas aquí de las personas, en las personas que nos están viendo, y dice, ¿cuáles van a ser sus propuestas de seguridad? Entonces, son dos preguntas, una mía y otra de las personas que nos están viendo. Eh, ¿Cómo ves la seguridad y cuáles son tus propuestas para la seguridad Wow. en tu localidad, pues? Mira, ¿cómo vemos la seguridad? Lamentablemente la seguridad la vemos como el producto de una descomposición social. Y para esto quizás les voy a hablar un poquito más adelante de la manera en la que tenemos que votar, ¿no? O por qué tenemos que unirnos hacia una tendencia. Pero bueno, ¿cómo veo la seguridad? En México es un país que sin estar en guerra estamos teniendo cifras como si estuviéramos en guerra y eso nos duele. Y también que estamos hablando, nosotros nos están escuchando
el público y lamentablemente preguntémonos quiénes de aquí ya nos alarmamos cuando dicen hubo una balacera, hubo unos desaparecidos, hubo un asesinato, mataron a personas en el Día de la Madre y dejaron a madres llorando. Ya no, tristemente ya hemos normalizado toda esta oleada de violencia. En Jalisco, en el país hay más de 80,000 desaparecidos. Esto nos tiene que empezar a alarmar. Actualmente no hemos ubicado en Jalisco a más de 10,000 desaparecidos. Nos siguen diciendo cifras similares a, por ejemplo, perdón, frases similares ¿saben qué? Es que les confundieron. ¿Cómo vas tú a confundir a más de 10,000 personas y cómo esas 10,000 personas tú vas a decir que fueron simplemente porque pensaban que eran criminales? ¿Cómo en esta ciudad, que es la capital de este estado, pueden entrar personas encapuchadas a sustraer de ahí a hijos para dejar a una madre el 10 de mayo sin poderlo festejar y con una gran tristeza, ¿no? Como en Sí, mi comunidad, que inclusive es perimetral, que se supone que es una de las más seguras de la ciudad, cómo aquí logran entrar bandas de colombianos a tratar de robar a las personas y a decirles, si no me das lo que te estoy pidiendo, me voy a llevar a tus hijos, te voy a mochar la oreja. ¿Qué está pasando, Hugo? ¿Qué está pasando, público? Está pasando que no tenemos un fiscal que nos represente. Está pasando que tenemos un fiscal que no hace una prevención o que no se hace una estrategia de seguridad en materia de prevención, en materia de paz. Desde futuro lo decimos claramente una y otra y otra y otra vez y no nos van a callar porque es la misma exigencia de sociedad civil organizada, de los desaparecidos, de las madres de los desaparecidos. Queremos prevención y queremos paz. ¿Y cómo generamos esa prevención y cómo generamos esa paz? Bajando presupuestos, por ejemplo, para generar condiciones económicas donde haya más empleados en este estado por realmente giros legales. Lamentablemente, y lo digo, los criminales se han aprovechado, se han apropiado de las instituciones. Realmente tenemos fiscales que, por ejemplo, si no sirven a ellos, entonces, perdón, pero es que es un fiscal incompetente. Y ese fiscal incompetente ni el Congreso, ni el gobernador, ni nadie lo ha echado de ese lugar, ¿no? Lo tenemos que decir tal cual. Y me van a decir, es peligroso decirlo, Manuel. Claro que es peligroso, pero también es peligroso vivir en Jalisco. Y si no, que le pregunten a las 10,000 personas que seguimos sin encontrar en Jalisco. También tenemos que apostarle por modelos de reinserción. ¿Por qué? Porque y ahora me voy a pasar a explicarles lo de la cuestión de la descomposición social, ¿no? Pero estuvimos en una descomposición social tan grande, como hablábamos hace ratito, de en dónde nos perdimos para que en este estado el gobernador que escribió en dónde nos perdimos fuera asesinado en Puerto Vallarta, un centro turístico de este estado tan importante, y no solo para este estado, sino para América Latina. En ese grado de peligrosidad estamos en Jalisco. Entonces ocupamos solucionar toda esta descomposición social, que una clase política de los mismos de siempre, de los mismos partidos, de esos que se vestían de trajecito y por eso eran geniales, o de esos que nada más ponían a sus cuates en la nómina cuando eran unos incompetentes. Por eso ocupamos solucionar toda esa descomposición social con cosas, por ejemplo, la reinserción, apostarle a la materia de reinserción. A ver, tenemos una realidad aquí, nos guste o no, es que sí tenemos muchas personas que día con día cometen crímenes, que cometen crímenes contra menores. En Jocotepec, por ejemplo, acaban también durante el 10 de mayo asesinar en un bar a dos menores de edad. O sea, una, ¿cómo están dos menores de edad en un bar? Y otra, ¿cómo les asesinan tan fácilmente en un municipio cerca de la metrópoli? Entonces, tenemos claro. que conseguir que haya más empleos, que se apoye al empresariado para que haya más empleos, porque el empresariado es el único giro lícito que existe en este estado. Bueno, el empresariado, los campesinos, todo esto, pero sabemos que hay criminales que están cooptando a las juventudes y se las están llevando para asesinar a más y más jóvenes, ¿no? Entonces, más empleo y mayor reinserción. No podemos permitir que nuestras cárceles sigan siendo solo centros de más descomposición social. ¿Quiénes son los Ahora, culpables entonces de todo esto? ¿quiénes son los culpables? Bueno, se los digo como activista, se los digo como ciudadano, se los digo como persona. Ahorita me quito la camiseta de político para dar esta respuesta, ¿no? O de candidato. Los culpables somos todos.
Y al decir todos, somos todos porque cada 3 años no salimos a votar. Tenemos una excusa de decir, ¿saben qué? Pues es que estoy enfermo, me siento mal, me da cansancio. Y no observamos que cada 3 años tenemos esa oportunidad para cambiar el rumbo de nuestro estado. Si ustedes me dijeran, Jalisco está viviendo unos niveles de bienestar como, no sé, California o bueno, aquí como Campeche, todas estas ciudades, todas estas entidades, pues yo diría, bueno, está bien. Si no quieren salir a votar, no está bien, pero no es el fin del mundo. Pero cada 3 años tenemos que aprovechar esa oportunidad de cambiar el rumbo que estamos llevando. ¿Por qué? Los culpables son la clase política de siempre. ¿Por qué? Porque la otra vez nos decía una viejecita que antes salía emocionada con su rebozo, con sus nietos, a hacer campaña, a votar, y me dice, ahora Emanuel, yo ya no puedo creer en la política. ¿Pero por qué no creen en la política? Porque han permitido que familias nada más estén girando en las sillas. Ahora alguien es diputado y esa persona después quiere ser alcalde y le apoya al pueblo. Después quiere ser gobernador y le apoya al pueblo. Después quiere ser senador y le apoya al pueblo. Y no estamos viendo que es la misma clase política que ha sumergido a Jalisco en preguntarnos en dónde nos perdimos. Entonces, la clase política y los partidos de siempre han sido de los principales culpables. Segundos culpables, la sociedad civil, que teniendo la oportunidad, ojo, no digo que toda la sociedad civil, porque hay personas que simplemente pueden vivir para ir a trabajar y comer y listo, pero toda esa sociedad civil que sí puede ir a votar, a representarles a esas personas que están luchando cada día porque Jalisco se mantenga a pie, esas personas, pues tristemente, perdónenme, también hemos sido culpables al no alzar la voz. Pero no es el momento como para decir, bueno, todo está perdido, es el momento para decir, estamos yendo mal, pero podemos recuperarnos, apostémosle por el futuro, apostémosle por buenas candidaturas, por académicos, por activistas, por personas que como tú, que como yo, realmente sienten esta inseguridad y no están pensando en negocios cuando hacen temas públicos, están pensando en bienestar social, ¿no? Ahora, Sí. quisiera pasar a la cuestión de la descomposición, mi estimado. Y precisamente ahí se responde un poquito esta pregunta. A ver. Yo he estado peloteando constantemente qué ha pasado con nuestros bosques. O sea, ¿por qué, por ejemplo, te puede quemar la primera por tantos días y todo el mundo estamos haciendo la vida normal sin salir a protestar, ¿no? O por qué, por ejemplo, el Día de las Madres puede haber tantos desaparecidos, puede subir la cifra así y no estamos protestando. ¿Por qué Jalisco puede liderar las entidades con desaparecidos y no estamos protestando? O sea, algo está pasando con el ADN tapatío que es tan genial como para haber creado una gran gastronomía, para haber creado grandes empresas, para tener grandes deportistas, pero ¿qué está pasando con nosotros cuando criticamos el rumbo que llevamos social o políticamente? Ahí qué está pasando con los jaliscienses o con los tapatíos, ¿no? Tenemos que alzar la voz. ¿Qué pasó? Que ya hablamos de esta clase política que se apoderó, que hizo mañas, etcétera, ¿no? Pero al que la sociedad no les esté poniendo un alto, ¿qué va a pasar? Lo que platicábamos hace ratito, ¿no? Jalisco lamentablemente está siendo manipulado actualmente para decir, por ejemplo, el voto útil es a movimiento inmobiliario. ¿Por qué? Porque Morena se va a apropiar de Jalisco, se va a apropiar de sus estados y del Congreso. No, amigos, ese no es el voto útil. El voto útil va a ser el que va a hacer posible que en Jalisco exista una democracia que funcione y no que pasemos, por ejemplo, si la gente quiera ese voto útil, que perdón, pero no es útil, se lo quiera movimiento inmobiliario, el mismo que bajo el mismo esquema va a seguir permitiendo, va a seguir pasivo ante temas como deforestaciones, pobreza o pobreza mal atendida, es decir, que todos se les venga como mayores complicaciones en la interconectividad, o mayores destrucciones a sus comunidades, en inseguridad, etcétera. Cuando sigamos bajo este esquema, yo no creo que aguantemos una década. A las próximas elecciones va a haber mucha gente molesta si seguimos votando por movimiento inmobiliario que va a terminar votando por quienes, según esto, no se quiere votar, que es Morena, ¿no? ¿Por qué? Porque cómo ha llegado, por ejemplo, a nuestros países en América Latina, cómo ha llegado, por ejemplo, movimientos de esta tendencia. Han llegado porque han fracasado la otra tendencia, ¿no? Entonces, ¿cuál es el voto útil? El voto útil es el voto razonado, el voto por futuro, el voto por los jóvenes, por los académicos, por los ambientalistas, por las madres que están buscando a sus desaparecidos y dicen, vamos a apostarle a esto. Les voy a contar un pequeño relato, y para pues, seguir Cómo con va a la ser siguiente pregunta, no me quiero apoderar totalmente de la voz. la propuesta concreta que tienes para el tema de la seguridad? Bueno, la propuesta concreta para el tema de seguridad. Creo que desde este nuevo Congreso que vayamos a formar las personas, tenemos que llamar a comparecer, o sea, tenemos que hacer un checklist.
Tenemos que llamar a comparecer a las autoridades responsables, entre ellas el fiscal. ¿Para qué? Para que podamos asegurar que si el fiscal actual no nos está sirviendo, ¿qué tenemos que hacer? Pedir su renuncia, ¿cierto? Y más que pedir su renuncia, pedir que comparezca y que sea juzgado por todo aquello que se le pueda adjudicar. ¿Para qué? Para mandar un mensaje claro a la ciudadanía. Estamos aquí poniendo al centro a las personas. Uno, no vamos a permitir más autoridades omisas u opacas. Dos, y vamos a investigar cualquier posibilidad de las personas que estén responsables ante esta inseguridad que está viviendo Jalisco. Y si me preguntas dos más, vamos a apostarle muchísimo por un modelo de reinserción. No podemos permitir que si personas ya hicieron crímenes, salgan pues lamentablemente, con una mayor incidencia hacia la criminalidad, porque creo que esto es matemático, o sea, tampoco es, no sé, química nuclear, es matemático. Si entró una persona haciendo un crimen y no entra en un proceso de reinserción, al salir, ¿qué va a hacer? Si tiene una mayor tendencia a la criminalidad, a hacer cosas peores, pero ya con una organización que se hizo desde los reclusorios. Inclusive aquí hago un paréntesis para pasar a la tercera propuesta concreta, pero, por ejemplo, nosotros hace unas semanas visitamos a una penal, ¿cierto? Visitamos una penal. Y en esto, por ejemplo, vimos a muchos, pues, presidiarios que nos decían, ¿sabes qué? Es que nosotros realmente nos equivocamos, fueron tales y cuales, por ejemplo, razones que no estoy diciendo que sean justificaciones, pero que nos cuentan su historia y nos dicen, pero nosotros queremos salir de aquí, ya entendimos que hicimos mal, ya entendimos que lo que hicimos fue cruel o fue un gran crimen, pero queremos salir a volvernos a emplear, porque si no, solo nos dejan en la deriva. ¿Qué pasa cuando las autoridades dejamos o cuando la sociedad dejamos a la deriva a criminales que quizás entendieron que eso no lo debieron de haber hecho? ¿Qué pasa cuando los dejamos a la deriva? Que entonces se vuelven otra vez criminales. Y esta red crece y crece y crece, y es ahí donde nos perdemos en materia de seguridad. Y por último, necesitamos generar empleos lícitos o empleos, simplemente necesitamos generar empleos desde las empresas, perdón, pero es que, por ejemplo, y ahí también me voy para que me digan que solo le tiro a movimiento inmobiliario. Queremos que el voto sea razonado, ¿no? Al final de cuentas es política, vamos a tener que trabajar, pero por las personas. Pero, por ejemplo, cuando dicen, es que los empresarios son malísimos, es que los empresarios acaparan la riqueza. No, a ver, el empresariado se necesita para que haya empleo, para que haya un modo lícito en el que Jalisco esté redireccionándose hacia un desarrollo económico y social. Se necesita un empresariado fuerte. Entonces necesitamos bajar los recursos necesarios para que se apueste a que otra vez Jalisco sea el Silicon Valley, ¿no? Nosotros quizás, e invito a las demás candidaturas, inclusive de los demás partidos, esperemos que sí la agarren, pero tenemos que apostarle a eso. Simplemente no inventemos el hilo negro. Apostémosles a recuperar ese Jalisco que ya llevábamos y a seguir sobre esa visión, un Silicon Valley, un Jalisco con turismo. O sea, es que ¿quién quiere venir a hacer turismo en Jalisco si están matando hasta el gobernador, ¿no? ¿Cómo, Apostémosle a esta, sí. cómo le vas a hacer también entonces para el tema de corrupción? Porque claro que se puede prestar el hecho de que si yo quiero poner una empresa, pues voy a poder buscar algún político y decirle, oye, voy a poner esta empresa y voy a ofertar tantos empleos. Y claro que va a haber políticos y lo existen y lo seguirán existiendo en función de que los mexicanos lo sigamos permitiendo. ¿Cómo vas a combatir la corrupción desde tu trinchera? Ok, mira, esto es cuotas y cuates, algo que decimos mucho en futuro, ¿no? Bueno, lamentablemente, como tú lo dices, Hugo, y no es el hilo negro, tristemente lo hemos visto todo, se ha convertido la gestión pública en cuotas y cuates. ¿Por qué? Porque son gente que se quiere enriquecer y quiere enriquecer a sus amigos, en vez de pensar en cómo enriquecer a la sociedad. Entonces, ¿cómo lo vamos a combatir, amigo? Pues bueno, esto es simple. Una, tenemos que despartidizar la política, ¿no? Mientras sigamos partidizando la política, quiere decir que entonces nos vamos a ir sobre una tendencia. ¿Y qué quiere decir en esta tendencia? Perdón, pero nos vamos, por ejemplo, un ejemplo, el sector inmobiliario, ¿no?
¿Qué pasa? ¿Por qué hay tanta falta de regulación a ese sector en este estado? Una claramente es por lo que representa económicamente, pero otra es simplemente porque el amigo del amigo es el que está pidiendo la licencia y pues no, o sea, ¿cómo le voy a decir que no si financió la campaña del gober? ¿O cómo le voy a decir que no si financió la campaña del alcalde? Pues no, ¿verdad? Le doy la licencia. Eso es lamentable. Están secuestrando a Jalisco con una partidización. Eso lo tenemos que resolver y también con que un diputado, con que el Congreso agarremos nuestras atribuciones, tenemos que llamar a comparecer a las autoridades que no nos están funcionando. Pero la otra vez, y precisamente esa pregunta me la hacían en Tlajomulco, ¿no? Me decía una señora que dijo, ok, man, le vamos a apostar porque yo no quiero que mi comunidad se vuelva a inundar y estas personas no me representan, pero de todos modos quiero decirte que voy a volver a confiar en la política, pero pues no confío porque yo veo que cada 3 años votamos y que pues sigue siendo lo mismo, pero a ver, es que en verdad, observemos, vuelvo a decir lo mismo, es matemático. Tenemos gobernador de un partido, ya no voy a decir de este partido porque sí va a parecer como tendencia, ¿no? Pero tenemos un gobernador de un partido, pongamos de otro estado, en Zacatecas. Gobernador de Zacatecas de un partido. Congreso en su mayoría de un partido, ¿no? Y tenemos un alcalde de un partido. ¿Qué pasa con esto, Hugo? Que cuando se tiene que llamar a rendir a cuentas a un secretario o a un alcalde o a un fiscal, el ejemplo perfecto, no les van a, o sea, vuelvo a los cuotas y cuates, no les van a mandar a jalar las orejas, no les van a mandar a hacer un juicio político. Tenemos que cambiar esa forma. Sé que suena difícil, ¿ok? Pero vuelvo a lo mismo que inicié hace ratito. Si no razonamos nuestro voto, le vamos a volver a entregar la política, no estoy diciendo a cuál partido, pero simplemente a los partidos con las mañas de siempre. Y eso va a hacer que Jalisco siga colapsando y que Jalisco se tenga que sumergir quizás en un bipartidismo. ¿Eso es lo que queremos para Jalisco? Se lo pregunto a la audiencia, no queremos eso. Y se lo pregunto a los activistas, no queremos eso. Se lo pregunto a los académicos, no queremos eso. A los comunicólogos, no queremos eso, realmente, ¿no? Creo que sería Claro. lo peor que nos podría pasar. Entonces, es eso, vamos a despartizar la política y vamos a llamar, como nos exigen, o el pueblo, vamos a llamar a comparecer a las autoridades que estemos sospechando que están haciendo malos manejos, ¿no? También hay que reconocer, pues, que Que lo estés que pueda hacer un sospechando Congreso es o que distinto. tengas los números en que ya no tenga resultados. Precisamente, mira, que Porque son estemos dos cosas bien sospechando y que distintas. cotejemos con números, sí. Son dos cosas bien distintas. O sea, una sospecha, por ejemplo, lo voy a poner en temas de Morena. Una sospecha es que a lo mejor René Bejarán hubiera sido un ratero. Realmente una declaración es que lo cacharon en un video cuando era parte del PRD y ahora se llama el hombre de las ligas, ¿no? Y toda la vida se ha llamado así. Entonces, y hoy está dentro de Morena. Mi punto es ese. Una cosa es a lo mejor me lo imaginé y otra cosa es el hecho como tal. Entonces, si existe una métrica, ¿cómo poder? Es que ahí es donde viene ese tema y fíjate que aquí es donde viene un comentario de las personas que están aquí y dice, aunque haya muchos huevos, así literal, siempre habrá alguien y no lo dejen hacer las cosas y desgraciadamente terminarán muertos. ¿Vale la pena esto que nos estás platicando? Wow, miren, va a sonar muy duro. Una, como lo que decías, pues obviamente hay que investigar, ¿no? Pero primero te voy a decir esto y luego contesto lo otro. Creo que son temas muy necesarios. Gracias por hacer estas preguntas. Pero bueno, investigando, amigo, porque amigos, pasa algo muy específico. Y es que se los digo porque se los digo desde los zapatos de un activista que quiere entrar a la política, ¿no? Pero que entre con Ujú. conocimiento de causa. Bueno, cuando nosotros, por ejemplo, llevamos ya 2 años diciendo el bosque, la primavera lo están quemando para construir casas, se está violando el programa de ordenamiento ecológico local en Tlajomulco, estamos viendo maquinaria, nuestros vecinos y vecinas están grabando tractores, etcétera, ¿no? Nos decían como, ay, no, no pasa nada, se están inventando, solo quieren partidizar, o sea, solo quieren politizar el medio ambiente y nosotros decíamos, no. Entonces, ¿qué hicimos bajo esta sospecha? Precisamente hacer una investigación. Ujú. Lamentablemente las autoridades de inicio no nos daban respuesta, no nos daban números, pues contratamos nuestros propios peritos, obviamente, contratamos nuestros propios abogados y como sociedad civil organizada junto con los medios los empezamos a exponer al darle seguimiento a todo esto, ¿no? Y con un seguimiento que hemos conseguido, Hugo, que uno de los mayores fraccionadores de este estado tenga demandas y le estemos poniendo un alto a destruir el bosque de la primavera.
con seguimiento, con investigación, y no, o sea, no es que el decir sospecha es que queremos que por fin los defensores sociales, es a los que precisamente como viene la segunda pregunta, les está costando la vida, no les cueste la vida nada más por haber echado una sospecha que tenía pies, que tenía cabeza, no, tenemos que investigar y dar seguimiento. Sobre lo segundo, yo creo que, y de una vez avisarle a todos los candidatos y candidatas, no solo de mi partido, sino de todos los partidos, realmente decirlo así tal cual es. Vivimos en el estado con más desaparecidos, eso ya nos quedó claro. Mi Sí. distrito es uno de los 10 más peligrosos para que las mujeres vivan. Estamos inundados, no voy a repetir todo porque ya lo dije, de todo lo que ya hemos visto en Jalisco y todos los que ya conocen. Es más, hagan un ejercicio saliendo de aquí. Pónganle los que tengan bocina inteligente, los que tengan YouTube, los que tengan Google, no sé, pónganle Noticias Jalisco y que se las lea su dispositivo. Lamentablemente, porque a mí me gusta leer las noticias constantemente o escucharlas, lo puse mientras me bañaba, tristemente puros asesinatos. No, Entonces, ¿dónde nos no, estamos no, no, perdiendo? o Bueno, sea, eso es un pinche balazo escuchar esas noticias, o sea, lo peor que es puedes ver horrible, en Hugo. todos los medios de comunicación es ver las noticias locales, de donde sea, porque viven de la nota roja, y eso es, no, es lamentable. Y en Jalisco, o sea, yo nada más veo, acá en Jalisco, para la gente que nos está viendo en otros estados, el canal 4 es el de las noticias de aquí, ¿no? Entonces hay veces que estás viendo y de repente Noticias Jalisco y se vámonos de ahí, cabrón. O sea, no hay manera de que yo Sí, me vaya a ver de que encontraron a 18 destazados en una fosa en Tlajomulco y es como, no mames, no me interesa ver eso, güey, nunca, ¿no? pero ¿sabes qué pasa, Hugo? Que actualmente no encontramos a 10,000. ¿Y qué quiere decir esto? Que para nosotros, claro que es fuertísimo escuchar esto, pero yo lo escuchaba y decía, no manches, o sea, literal me siento como si estuviera en una película que están hablando sobre la guerra, pero no estamos hablando sobre un estado medianamente desarrollado y no está en guerra. ¿Cómo estamos teniendo estas cifras? Claro, Entonces, yo creo que todos los candidatos tenemos que entender que si asumimos estos roles, no vamos a ser obviamente imprudentes, pero sí vamos a ser estratégicos y sí vamos a tener la valentía para decir, si entramos a la entidad con más desaparecidos en Jalisco y nos vamos a meter a tema de seguridad, tenemos que ser valientes. Si alguien no está siendo valiente y no tiene conocimiento para hacer lo que tiene que hacer en estrategia, perdón, pero la invitación es clara y lo haga cualquier partido, cualquier candidato, no se metan en esta política jalisciense, porque ocupamos personas que no se escuden en decir, pues me da miedo, entonces no voy a abrazar todo este temor, todas esas ganas de justicia que tienen las madres de los desaparecidos. Me da miedo, entonces no voy a luchar contra las constructoras que técnicamente funcionan como cárteles algunas, entonces no voy a luchar contra ellos por proteger el bosque. No, ocupamos políticos que no tengan miedo, que sepan que existe el riesgo, que pero para eso se abracen con la sociedad civil organizada, los periodistas, y enhorabuena porque solo así vamos a cambiar a Jalisco. para, Lamentablemente, créeme, me gustaría decir como estoy en el 2021, Jalisco nunca perdió el camino y estoy participando como joven para hacer una política que por la educación o que por, no sé, que haya una movilidad alternativa más extensa por la metrópoli, pero tristemente este es el Jalisco que me dejaron los exgobernadores, que nos dejaron los exdiputados, que nos dejaron los expresidentes. Si no cambiamos esta tendencia, después nos van a decir las próximas generaciones, este es el Jalisco que nos dejaron los ex políticos y los ex ciudadanos, este Jalisco tan violento, que creo, ahorita lo digo, y me van a entender las madres y los padres, cuando ustedes se pregunten, ¿qué Jalisco le quiero dejar a mis hijos? ¿Vale la pena participar en la política o apoyar a gente que está participando para hacer una política distinta? A pesar de que sientan ese miedo, van a saber que la respuesta es sí. Mira, les voy a poner un pequeño ejemplo, ya pasamos a lo siguiente, no me quiero consumir todo el tiempo, sí, pero no voy a decir nombres para no poner a nadie en riesgo, ¿cierto? Pero aquí en mi comunidad lamentablemente se empezó a dar una oleada de más de 30 y tantos casos en un periodo de un mes, 2 meses, de robo a casa con violencia, con gente ah, amarrada, etcétera, y se supone que es una de las más seguras. Aquí tenemos el C5, ¿no? Entonces, ¿cómo está pasando esto aquí? Pero bueno, entonces, ¿qué hicimos?
Literal nos juntamos jóvenes, personas mayores, madres, padres, o sea, vecinos, vecinas normales. Si ustedes salen a sus casas, ese tipo de vecinos que van a ver, y dijimos, vamos a mapear esta colonia, vamos a ver dónde están las incidencias. Nos le fuimos a plantar al exfiscal a su oficina para que vea este fiscal que no solo es contra él, es contra su ejercicio. Yo no odio a las personas, solo critico sus actos, pero bueno, nos fuimos a plantar con el fiscal y le dijimos, de esta oficina no vamos a salir sin soluciones. Ocupamos que nos envíes a tus mejores elementos, igual lo hicimos con el municipio, ocupamos sus mejores elementos, nosotros vamos a mapear dónde está pasando la inseguridad con nombre y apellido y así solucionamos los problemas de inseguridad en mi comunidad. Si me Ok. preguntas que si tuvimos miedo, claro que tuvimos miedo, pero algo que me dijo y que me dio mucho valor es uno de mis vecinos que inclusive era de los mayorcitos, pero tiene un bebé pequeño, bueno, tenía un bebé pequeño, me dijo, Emanuel, me da miedo, mucho miedo, y sé que a ti también, pero me da más miedo dejarles esta comunidad insegura a mi esposa y a mi hijo. Y es lo que le vengo a decir a las personas que nos están escuchando y que nos van a escuchar, que recapacitemos. ¿Qué nos da más miedo? Lo que nos puede pasar a nosotros por alzar la voz, por salir este 6 de junio a esas boletas, ponerles un arbolito y reemplazar esa clase política, o dejarles este estado para nuestras próximas generaciones, para nuestras esposas, para nuestros hijos, hijas, etcétera, dejarles este Jalisco, ¿no? Creo que cierro con esto el tema de seguridad. ¿Qué nos da más miedo? ¿Actuar ahorita o ver en lo que se sigue convirtiendo Jalisco, verdad? ¿Cuál es la diferencia Hay futuro, pues para tampoco todo es tan concluir? triste. Exacto, hay futuro. Ahí hay que saberlo construir. Y con eso, para ya concluir con esta plática, ¿qué diferencia futuro de las demás fuerzas políticas y por qué estás en futuro? Ok, miren, ¿por qué estoy en futuro? Porque tuve la gracia de creer que otra política era distinta. Yo hacía solo activismo, aunque era politólogo, literalmente me metí de politólogo porque quería saber cómo funcionaba la política para corregirla, ¿cierto? Hasta ahí. No para meterme a la política porque yo la veía muy desasiada. Pero habiendo fundado varios colectivos ambientalistas como los que ya mencioné, defendido bosques junto con mis vecinos, vecinas, un día para el 2018, la campaña de Pedro Kumamoto, de repente algunos amigos que estaban ahí me dijeron, oye Manuel, ¿te quieres meter a coordinar el distrito 12 de Tlajomulco? Y dije como, no, la verdad no, no me gusta la política, pero muchas gracias, ¿no? Después de 6 intentos, ¿qué pasó? Que yo vi, estaba en mi televisor, ¿no? Y entonces vi como Clemente Castañeda y Verónica, que ahorita son nuestros senadores, decían como, ay, bueno, el jovencito. Estaban ninguneando desde un adultocentrismo a Pedro cuando Pedro le quitó presupuesto a los partidos y fuera a los políticos, lo Ujú. estaban ninguneando y dije, no, no, esto no puede pasar. Ese día yo hice la llamada y les dije, cancelo todo lo que tenga que hacer, voy a coordinar esa campaña porque tenemos que reemplazar esa clase política de siempre que se burla de las juventudes, que se burla de las personas comunes y que piensa que la única manera de hacer política es la suya. Así yo entré a Wikipolítica, pasé por la mesa de movilidad, luego coordiné medio ambiente, construí Futuro Tlajomulco y ahora soy el candidato de las personas. Entonces, ¿cuál es esta narrativa, Hugo? La narrativa es que somos la fuerza política de las personas, somos esa fuerza política que nadie se decepcione y más bien que sientan miedo las demás fuerzas políticas de siempre, que obtuvimos más de 1 millón de votos las elecciones pasadas y que lo único que nos hizo fallar para no poder estar en esos espacios es que se había cooptado por los partidos y sus alianzas estas elecciones, ¿no? Por eso nosotros como jóvenes decidimos, vamos a hacer un partido, vamos a reemplazarles una vez más, ese es nuestro grito y vuelvo a lo mismo, veme gobernador, veme alcalde, veme diputado, vamos a reemplazarles, esa es nuestra meta y lo vamos a hacer para poner a las personas al centro de nuestra agenda. ¿El por qué estoy en futuro? Porque queremos poner a las personas, a la seguridad, al medio ambiente, al desarrollo económico de Jalisco al centro de la agenda pública y política. ¿Y cómo lo queremos hacer? No solo diciendo, ay, ¿saben qué? Es que soy Emanuel y soy simpático. O, ay, miren cómo bailo en mi caballito por Tlajomulco para hacer campaña. No, yo lo quiero hacer desde diciéndoles, ¿saben qué? Me preparé académicamente, me preparé en las calles, luché en los juzgados, me fui con las comunidades, nos enfrentamos a que policías a veces nos amagaban con llevarnos a la prisión por hacer protestas en López Mateos. O sea, desde esa política es donde yo les vengo a decir, queremos hacer futuro. ¿Por qué? Porque futuro, ¿cómo se construye? Quiero que ustedes observen las personas que estamos al frente de esta institución. Somos personas que venimos de la academia, del activismo, de las calles,
de luchar, personas de clase media, clase alta, clase baja, no nos metemos en una polarización, pero ¿qué no somos? No somos esos mismos políticos de siempre. No, aquí no hay ni quien fue senador, ni quien fue alcalde, ni quien fue diputado. No, bueno, Pedro sí, pero por la vía independiente, ¿cierto? Pero aquí no hay estos políticos que están buscando el hueso. Aquí los políticos buscamos que se corrija el camino de Jalisco y que un gobernador pueda volver a escribir en dónde reencontramos el camino y el futuro de Jalisco. Y que escriba, lo reencontramos cuando futuro un grupo de jóvenes y de personas decidieron reemplazar a los políticos de siempre y no decidieron ni que Morena, ni que MC, ni que ningún otro partido se siguiera apoderando de nuestra gente, de nuestra economía, de nuestros bosques, de nuestra agua. Ahí es donde yo digo, por eso participo en Futuro. Y porque mi Muy bien. compañera, la doctora Raquel Gutiérrez Nájera, es una de los miembros del Consejo contra la Lucha del Cambio Climático, una eminencia, y eso somos las personas, perdón que lo diga así, lo digo con toda sencillez, por las personas más preparadas para representar a las personas comunes. Qué bueno. Me Futuro. gusta el tema, el tema climático, es algo que platiqué con Pedro, eso se me hace buenísimo. Creo que el efecto Kumamoto sigue vigente. El efecto Kumamoto es algo que ha estado presente dentro de Futuro y ojalá que se pueda representar en las urnas. Yo creo que jóvenes con propuestas tienen que ser escuchados desde cualquier trinchera, pero tienen que ser escuchados. Entonces, ojalá que pues éxito en tu elección, éxito en tu campaña. Gracias. Síguele dando, hay que levantar la propuesta, hay que levantar el ejercicio público, el ejercicio político, incluir a las personas y pues mucho éxito en tu campaña. Fue un gusto, querido Manuel, platicar contigo, platicar con jóvenes que están metidos en la política. Vamos a platicar también con gente del PRI, con gente del PAN, con gente de Morena. Y la verdad es que me gusta que se esté abriendo este espacio para que jóvenes como tú vengan y nos platiquen y personas de Morena que también ya han participado en otros partidos políticos, evidentemente, vengan y nos platiquen, así como los priistas, ¿no? Y panistas. Así que la verdad es que estoy muy satisfecho con esta plática. Definitivamente hay diferentes caracteres, muchos comentarios diciendo, por ejemplo, hay comentarios de no nos hagamos, los políticos buscan robar y disque hacer su trabajo. Y creo que esa es la percepción que tiene la población común de los políticos, el común denominador de los mexicanos tienen ese pensamiento. Ojalá que políticos jóvenes como tú pues, puedan cambiar esa percepción con base en su trabajo y su desarrollo de involucramiento con la sociedad. Así que sin más, mi querido Manuel, muchísimas gracias por haber estado en esta plática. Esta es tu casa. El día que necesites cualquier cosa, estamos para servirte y pues cualquier cosa aquí estamos. Pues muchísimas gracias y decirles que hay futuro y que por favor me investiguen en Google, en verdad hagamos este ejercicio democrático, investiguen a cada candidato y van a ver que esta candidatura salió de las calles para reemplazar a los de siempre. ¿Eh? Cuídense mucho, gracias Hugo, en verdad. Y saludos a todos los demás candidatos de todos los partidos. Aquí es democracia. Muchas gracias, Emma. Muchas gracias a todos los que nos estuvieron acompañando en esta transmisión. Muchas gracias. Mañana viernes va a estar Osiris desde Colombia platicándonos todo el movimiento que tienen en Colombia y también algo interesante, la percepción que tienen del actual presidente en aquel país. Una persona que está completamente apartidista, que es parte de la lucha colombiana y que tiene un gran dominio de la política pública. Osiris mañana nos va a venir a platicar un chico con mucha iniciativa. Sin más, muchísimas gracias, Emanuel. Reitero la invitación el día que gustes. Esta es tu casa y seguimos en contacto. Para todas las personas, muchísimas gracias. Les mando un fuerte abrazo y pues eso. No sin antes decirles también
que el día 6 de junio vamos a hacer un live de 12 horas continuas para hacer el monitoreo de todas las elecciones, de cómo va Emanuel en su elección, cómo van con todos estos temas. Aquí estaremos viéndolos con el PREP. Ojalá no se caiga el sistema porque acuérdense que Bartlett sigue vivo. Sin más, les mando un fuerte abrazo, que estén muy bien. Hasta luego. Chau, chau. Muchas gracias.